Buenas tardes, buen miércoles, hola a todos. Acá seguimos en nuestro espacio diario, que ya se ha hecho, está feo decir costumbre, más que un tiempo juntos a esta hora y después la posibilidad de que pueda ser aprovechado el tiempo de estar con la palabra, de buscarla, de rumiarla, como nos propusimos en los primeros programas y de estar encontrando cada vez más cosas que Dios nos hable, ¿no? Que nos habla a partir de los hombres seleccionados, los tantos, ¿sí? Que Dios le fue encomendando y fue seleccionando para que dejara para el primer siglo y hasta nosotros hoy, sabe Dios cuántos más, con sus instrucciones, con sus indicaciones, con mostrar lo que él había hecho a través de la historia del hombre, ¿sí? Así que bueno, cuando hablamos tanto de Santiago, porque fue el autor, no nos vamos a olvidar que el autor real es el Espíritu Santo, que ha querido que nos quedara todo estas páginas tan llenas de como si fuera poner los dedos en lugares neurálgicos, muy importantes, muy serios de nuestras vidas cristianas, ¿sí? Porque a pesar de todas las cosas que vamos a ver hoy, le está hablando a cristianos, ¿sí? En cuanto a de qué manera su personalidad cristiana debía ser construida, sostenida y corregida, ¿sí? Porque pensaba que hay mucha corrección en todo esto que Santiago está dando a la iglesia del primer siglo. Y por supuesto que nos viene muy bien. Bueno, venimos del famosísimo capítulo de la lengua, ¿sí? En realidad es un pasaje literario, capítulo 3 de Santiago, del 1 al 12 es un pasaje literario, porque la lengua no es la culpable, la lengua es el instrumento del cual pasan todas estas cosas terribles que cuenta con esa capacidad literaria, ¿sí? De hacer una personificación prácticamente de ese instrumento del lenguaje que Dios nos ha dado y del cual este pastor está queriendo marcar especialmente el tema de que hay que domarla, ¿sí? En realidad la palabra que acá no aparece es una palabra más moderna, que es la palabra de controlar, ¿no? Y estaba pensando que la de domar viene de las imágenes que él va dando, ¿no? De domar, de manejar, ¿sí? Ahora, hoy día se habla mucho más de controlar, y realmente ahí está, y sigue con todo su pensamiento y todo el desarrollo, con la idea de que no seamos controlados por aquello en lo cual no está el Espíritu de Dios. Bueno, y hay muchas cosas que van apareciendo, y cada vez está más intenso, más lleno de contenido cada una de las líneas que podemos leer en estos capítulos. En realidad el trasfondo de todo el capítulo, por ejemplo, de la lengua, era el tema de la búsqueda de sabiduría, ¿no? Y ese planteo de la sabiduría terrenal y la sabiduría terrenal y diabólica, ¿sí? Y en cambio la otra que dice un montón de adjetivos. No los quería repetir nuevamente: sabiduría pura, pacífica, bondadosa, dócil, compasiva, fructífera, con frutos, imparcial y sincera. Si todo eso, esa sabiduría se produce en nosotros, ¿sí? Entonces ahí hay un cristiano como Dios quiere, realmente a su imagen y semejanza. Ahora, yo estaba pensando con este planteo de la sabiduría terrenal y la sabiduría del cielo, como dos veces lo dice, y entonces dije, ahí hay que ir a
Ahí hay que ir a Romanos 12, Cuando en Romanos 12 Pablo dice de manera tan extraordinaria: les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo, no solo la lengua, acá le dice todo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y después habla en el versículo 2 de transformarse mediante la renovación de la mente, porque ahí está la dueña de la lengua, ¿sí? El espíritu y la mente, con todo lo que tenemos adentro como seres humanos, ahí es donde tiene que estar la transformación mediante la renovación de la mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿sí? ¿Y qué es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? La sabiduría del cielo. Así que tuve la comprensión, espero que esté bien, así como exégesis, pero la comprensión de decir, Pablo y Santiago, que tantas veces fueron presentados como opuestos, aquí están unidos en este pensamiento. Esta sabiduría de lo alto es tener en uno la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que el capítulo 3, llamado el capítulo de la lengua, es el capítulo de la sabiduría, ¿sí? Bueno, ¿y cómo seguimos entonces ahora? Porque Santiago no para, escribió solo 5 capítulos y miren dónde estamos y todavía nos faltan nada más que 2 y sin embargo vamos teniendo días para trabajarlo. Bien, ¿cómo empieza el 4? No dice queridos hermanos, No, ya ahora por ahora no. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Entonces va a volver a trabajar, avanza y vuelve atrás sobre los problemas, ahora llama conflictos. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, pues no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Bueno, volvió Santiago con el hacha. Qué fuerte, qué tremendo, ¿no? El pastor Deiros en la Biblia de la Nueva Reforma dice que este pasaje es el contraste entre la piedad y la mundanalidad, ¿sí? Porque la verdad que parece una descripción de lo que es el hombre en este mundo, del hombre caído, pero como sabemos que le está hablando a cristianos, está haciendo un contraste fuerte, como todo lo que en esta carta estamos encontrando. Fuerte contraste, fuerte golpe, fuerte espejo para que, como dicen el primero, no nos miremos y después no vayamos, sino que nos quedemos ahí, meditando, pensando, autoanalizando. Pero en este capítulo va a dar varios pasos como para poder, una vez que nos damos cuenta de esto que está pasando, lo que está diciendo cuál es la causa de la violencia y cuál es la causa de la ambición. ¿Lo vemos? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Sí? Las guerras interiores, a las que llaman pasiones, ahí están todas las emociones, ¿sí? Está hablando de las malas. Desean algo y no lo consiguen, ahí está la ambición. Matan y sienten envidia, está hablando hasta dónde puede llegar la ambición, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, y siguen conflictos. No tienen porque no piden a Dios, ¿será? Pero dice, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Claro, acá está hablando, no lo dice directamente, pero de pedir a Dios, ¿no? O sea, Dios no reciben en ese clima que va mostrando de adentro, de
de pasiones provocadas por las ambiciones, por los malos deseos, ni aún pidiendo a Dios, ¿sí? Se recibe nada de todo eso, ¿sí? Para satisfacer las propias pasiones. Y quizás no es necesariamente esto de codiciar bienes materiales, ¿no? A lo mejor también está reflejando ansias de poder, ¿está? Que muchas veces esas son las causas de rivalidades en las iglesias, entre las iglesias, y esas son las causas de divisiones. Y detrás de esto, esta descripción de las pasiones que provocan las guerras y las rivalidades es fantástica, ¿sí? Una capacidad del escritor de poder llevar a mirar todo lo que hay adentro, ¿no? Todo lo que hay adentro, la búsqueda de reconocimiento y tantas cosas que provocan conflictos y rivalidades. Y acá viene, oh gente adúltera, ¿tá? Tengo una cita del Antiguo Testamento estaba lleno de esa expresión, estaba lleno el Antiguo Testamento, y muchas veces con representaciones. Acuérdense el Oseas, que Dios le manda que se case con alguien que le va a ser infiel. Acá el tema de esta frase tan fuerte se aplicaba a la relación con Dios, de infieles, de apóstatas. A ver, Jeremías 31, 32, no, 31, 32 dice: no será un pacto, está hablando de un nuevo pacto, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebraron a pesar de que yo era su esposo. Así que esa es la otra imagen que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? No estaba hablando del mundo, estaba hablando de la infidelidad, que se llamó apostasía del hombre con su Dios. ¿Y qué más hay? A ver, tengo un versículo en Proverbios. Pero ese es el que va a citar después, ¿no? Cuando llegue lo leemos. Así que dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Siempre pienso, cuando una persona creyente recién nuevo se puede espantar con esto. ¿Cómo yo tengo que pelearme con el mundo? Está haciendo una oposición muy fuerte como para entenderlo, ¿no? Si la amistad, mi aceptación, la amistad, que significa mi aceptación de los valores del mundo caído, llegan a ser enemistad con Dios, ¿sí? No quiere decir ni alejarse. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, ¿sí? Jesús no pedía la vida monástica, pero cuidado cuando nuestra relación, y estamos metidos en el mundo, llega a ser una amistad que llegue a ser enemistad con Dios. Y hoy día, cuando estamos viendo que los valores están siendo tergiversados, aún desde el básico valor de la creación de Dios, de que Dios creó hombre y mujer, y están totalmente siendo cuestionados hasta grados últimos, como podemos encontrar si escuchamos la noticia justo estos días, ¿no? Con el lenguaje inclusivo y con todo lo que hay, detrás. De manera que esto y Santiago lo dice como pregunta, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y me hace acordar al apóstol Juan, que está del otro lado, ¿no? Cuando Juan habla también de los deseos de la carne y habla de la amistad con el mundo. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen, otra pregunta, de esas que son para quedarse ahí pensando, o creen que la Escritura dice en vano
que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pregunta, ¿eh? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Los especialistas dicen que hay otra posible lectura de este pasaje con espíritu con mayúscula, pero me quedo con esto, porque total acá no tenemos a nadie que hable griego, me quedo con eso. Es impresionante, después de estar con ese planteo tan fuerte, de la amistad, bueno, con el mundo o enemistad, dice, la Escritura, es en vano que la Escritura dice que Dios ama celosamente al Espíritu que nos puso, a eso que hizo que fuéramos humanos, que tenemos espíritu, a eso que dice que estamos a la imagen y semejanza de Dios y que podemos relacionarnos con Él. De manera que podemos decir que le da un plumazo a esa afirmación de ser más amigo del mundo que de Dios, cuando Él dice que ama celosamente a ese espíritu que puso en nosotros y que con el Espíritu Santo podemos tener la relación perfecta. Bueno, pero, versículo 6, ay, menos mal que está este versículo, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Y acá, gracias a Dios, aparece la gracia de Dios. Nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Dónde estaba esto? A ver. Es Proverbios, ¿sí? Yo digo, ¿cómo en Proverbios dice eso? En Proverbios 3:34, dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Idea bien del Antiguo Testamento, pero claro, dice favor, no dice gracia, pero esa es la idea, ¿no? Dios se burla de los burlones, esos sí que están en amistad con el mundo, pero muestra su favor a los humildes. Bueno, y entonces sigue. Así que, el conector así que es lo mismo que decir, en consecuencia, por lo tanto, de manera que, 2 puntos. Primero, versículo 7, así que sométanse a Dios. Primer paso, sométanse a Dios. Y un segundo que está opuesto, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta misma frase, resistan al diablo, estaba en 1 Pedro, ¿está? Así que fíjense cómo los escritores han estado en una misma línea de pensamiento. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así, sencillito, ahí no gastamos, ahí no pone una figura del lenguaje, nada. Esto es así. Acá hay trabajo, acá hay trabajo de oración, de humillación. Pero lo dice después. 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No es lo mismo. Someterse indica como un quebrantamiento, pero acercarse a Dios es hablar con Dios, encontrarlo, que Él está cerca, pero se va a acercar cuando nosotros nos acerquemos. Pecadores, límpiense las manos. Esto iba con la ley judía, eso que se lavaba mucho las manos como símbolo de limpiarse. Acá habla de pureza, Ustedes, los inconstantes, así que los que no se limpian las manos, los que no buscan la pureza, son inconstantes. Dice, purifiquen su corazón. La figura de limpiarse las manos no era nada más que lo simbólico de aquello que es lo que había que hacer de purificar el corazón. Cada vez más esto va acercándose a el perdón, la búsqueda del perdón y el arrepentimiento, porque ahí dice en el 9, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Hemos llegado al corazón del arrepentimiento. Que no dejemos de hablar de este paso, cuando ofrecemos tanto el amor de Dios que es necesario para la gente en este tiempo, pero que sepan que el acercamiento a Dios tiene que ser con quebrantarse, reconocer, para sacar todo aquello que hemos estado viendo hasta ahora, que está dentro, que trata de entrar y de quedarse, y de molestarnos y de hacernos tropezar.
¿Qué más? Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. A mí me parece acá que la risa y la alegría es superficial y ficticia, ¿no? Dios acá no está hablando de que vayamos a una vida de tristeza, pero sino de, porque fíjense lo que dice, en el 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si la risa, la aparente tranquilidad y seguridad está basada en no haber pasado por todos los otros pasos, no vamos a llegar a la verdadera alegría que se da cuando sentimos que el Señor está conforme. Y acá lo llama que nos exaltará. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Gloria a Dios por este pedacito, del 6 al 10, donde ahí nos ayuda a salir de todas esas cosas malas que ha ido describiendo de una manera extraordinaria. Vamos al 11. Hermanos, acá no pone más queridos, hermanos, no hablen mal unos de otros. Ahí vuelve a marcar, otra vez viene la corrección. No hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. ¿Sí? Eso está muy bien cuando estamos mirando la astilla en el ojo del otro, ¿no? Cuando estamos juzgando, cuando estamos viendo su comportamiento y criticando, analizando su comportamiento. En el 12 dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. ¿Sí? Juicio de Dios. Tú, en cambio, y la verdad que estuvo muy bien todo lo que dijo, no hables mal porque si hablas mal, pero lo peor, lo más fuerte de todo es la pregunta con la que termina este párrafo. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Me parece esa el argumento más que derriba todas nuestras seguridades de lengua suelta y fácil para juzgar a los demás. ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Sos mejor acaso? ¿Tenés más amor de Dios vos para marcar lo que el otro está haciendo mal? Bueno, extraordinario. Este es el manual del comportamiento en la Carta de Santiago. Bueno, y vamos a los últimos, que tiene un título, Alarde sobre el mañana, ¿sí? Acordémonos siempre que estas divisiones fueron hechas por escribas expertos y estudiosos que fueron dividiendo para que pudiéramos encontrar los pasajes, ¿sí? Y saber que en el 4.13 tenemos algo que habla sobre alarde sobre el mañana, pero que cada subtítulo, que cada división no siempre es perfecta y no es la palabra de Dios. No es que Santiago le puso subtítulos, porque muchas veces tiene valor los subtítulos que nosotros vamos poniendo, sobre todo cuando tomamos nota o escribimos en la Biblia, como yo, y entonces si tenemos una valoración diferente del cambio de tema en ese momento. Generalmente están bien y son una ayuda, pero no es palabra de Dios. A ver, ¿vale la pena que diga alarde sobre el mañana? Versículo 13. Ahora, escuchen esto. Está diciendo, bueno, cambio de tema, vuelvo a otra cosa. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Sí? Ahí está poniendo la voz en alguien que está haciendo esos planes. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Para mí que hubo alguna peste por ahí que hizo que Santiago supiera que de repente todos los planes humanos se pueden caer, ¿sí? Y si a todos nos han pasado cosas en algún momento en la vida donde uno hace planes o sueña con cosas que después no resultan, pero nunca hubiéramos imaginado que íbamos a tener que estar 5 meses en casa sin poder hacer nada de aquello que hubiéramos planeado o de aquellos que era lo más normal en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué razón tiene acá Santiago? Ahora, ¿por qué lo dice, no? ¿A qué está apuntando? Bueno, ¿cómo cambia la cosa? O el hombre propone y Dios dispone.
No, no dice nada de eso. ¿Qué es su vida? Esto es un análisis filosófico profundo. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? Esto parece menos grave que todas las otras cosas que había ido marcando. ¿Sí? Se estaba poniendo más bueno Santiago ahora. Sin embargo, a ver, ellos estaban viviendo un tiempo en el que había persecución y de repente podían tener el aviso de alguien que dijera, vienen soldados romanos mañana, armen una valijita y váyanse a otro pueblo, ¿sí? Estaban viviendo en una situación de inestabilidad. Estaba pensando eso cuando dice el vivir de tal manera, no como el basta cada día su afán, que enseñó Jesús. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero no basado, por lo que está diciendo, no basado en que las cosas cambian y que hay circunstancias, ¿no? Pero no, acá estaba diciendo otra cosa. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Está tocando el punto en el cual yo estoy tan seguro de mis planes y de lo que quiero hacer y lo de que a mí se me canta. Y entonces dice, toda esta jactancia es mala. Ya le pescamos el estilo a Santiago, ¿no es cierto? O sea, va mostrando con algo como un relato, un planteo o un argumento, es decir, para después marcar a dónde hay un problema que viene ahí, donde hay algo en lo que estamos fallando, donde hay algo que debemos revisar, que debemos controlar. Acá ya no es la lengua, acá son los pensamientos, acá es la manera de manejar la vida como si nosotros fuéramos los dueños totales y hiciéramos lo que se nos cante. Pero acá aparte le agrega algo más, porque está hablando de fanfarronería, como si fuera que hay una actitud de soberbia ante el Señor, de decir yo voy a hacer y yo estoy en... A ver con qué termina este párrafo y este capítulo. Así que comete el pecado. Acá habla de pecado, todos los otros eran pecados, pero acá le pone la palabra, Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. No solo los pecados que fue marcando, sino también pecados de omisión. Las cosas que habría que hacer, pero cuando estamos envueltos en todas las otras cosas que ha ido con tanta capacidad señalando y describiendo, acá apareció otra cosa, ¿no? Está enganchado con lo anterior, eso de sentirse muy seguros, es que quizás cuando uno está planificando todo, ¿no? Con su propia inteligencia, su capacidad o sus deseos, cuando uno está planificando todo, acuérdense de las cosas que no hicieron, de las cosas que eran hacer el bien y no hicieron. Bueno, sabiduría pura, ¿sí? No hagamos lo de mirar el espejo y darnos vuelta y olvidarnos. Acá, a este espejo, hay que venir, volver a leerlo despacito, marcando, tomando en cuenta y pidiendo que la gracia de Dios nos ayude a rectificar, a mejorar, a vivir como lo que el Señor quisiera de nosotros. Muy bien, mañana nos veremos entonces, de acuerdo a lo prometido, con los cantos del ciervo, con el Zaguaytima, y vamos a disfrutar de cambiar. Vamos a dejar por un día Santiago y vamos a ir a ver la maravilla del Antiguo Testamento. Así que esperamos que avisen para que tengamos un buen grupo de hermanos dispuestos a recibir esa palabra de Dios tan preciosa. Hasta mañana, si Dios quiere.